Sean ustedes bienvenidos a la parte 2 de 3 de la charla Vacuna COVID-19, ¿cuál me aplico? En las siguientes diapositivas analizaremos las evidencias y estudios que están hoy día disponibles. Espero que el contenido que se muestra sea de su agrado. El manejo de la información en esta pandemia ha sido complicado. Hoy día todo el mundo es comunicador de algún tipo de noticia. Escuchamos noticias en los medios, escuchamos noticias en Twitter, en Facebook, prendemos la televisión y los noticiarios están platicando muchas veces de vacunas como si fueran expertos en esto, pero lo que hacemos realmente los médicos es esperarnos a lo que nosotros llamamos los artículos científicos, los papers, la evidencia cuando ya pasó por todo este grupo de análisis y tenemos una evidencia objetiva en mano. Entonces les voy a presentar, conforme fueron saliendo, estos artículos médicos de las diferentes revistas y qué es lo que dicen cada uno de ellos en cuanto a información más importante dentro de su texto. Les hago énfasis, muchas veces los laboratorios han dado a conocer informaciones preliminares o han sacado artículos que se llaman preprints, pero estos todavía no son el artículo. Sin embargo, el artículo base, que es lo que les voy a ir presentando en estas siguientes diapositivas, es lo que vamos a tomar. Y empecemos con este artículo que salió publicado el día 31 de diciembre en la revista New England Journal of Medicine. Y es el estudio de Pfizer. Pfizer hizo un estudio con cerca de 45,000 participantes. ¿Y cuál era el objetivo de este estudio? Valorar la eficacia y la seguridad de la vacuna. Pueden ver el texto un poco más abajo de lo que les acabo de señalar. Y lo que se hizo con la vacuna de Pfizer fue dar 2 dosis. Una vacuna en el que denominaron día 0, que fue el momento en que inició la vacuna, y una segunda dosis en el día 21. ¿Cuáles fueron los resultados y conclusiones? Midiendo sobre todo la eficacia. Y la eficacia, recuerden, hay diferentes parámetros para medirla, la presentación de datos clínicos o el tener ciertos controles en cuanto a las pruebas. Pero Pfizer, tomando como base todo aquello que destinó en su metodología, lo que dijo es que posterior a la primera dosis, la eficacia es de un 82%. Sin embargo, fíjense bien, entre la primera y la segunda dosis hubo un descenso muy importante. Mucha gente que se había colocado la primera dosis, entre los días de transcurso de la primera y la segunda, fue cuando más contagios de repente llegaron a tener. La eficacia bajó al 52%. Entre el día 2 y 7 después de la segunda dosis, la eficacia fue del 90.5% y esta es una excelente vacuna. ¿Por qué? Porque después de 7 días de que se colocó la segunda dosis, la eficacia fue del 94.8%, prácticamente el 95%. En este artículo se estudió también la severidad, es decir, aquellos casos que sí desarrollaron la enfermedad, en quién tantos llegaron a tener una enfermedad severa. Y realmente la severidad se presentó en muy pocos casos, en el 11% restante de este determinante, es decir, la seguridad que nos dio de que no se van a desarrollar casos severos fue de un 89%. Como les decía, diferentes plataformas lo vamos a ver, medían la presentación de datos clínicos y hay otro que medían diferentes determinantes de laboratorio. En el estudio original de Pfizer no tengo el dato, no se refiere en el mismo, de cuántos de los sujetos en quienes se llevó a cabo esta administración tenían ya estudios de laboratorios donde tuviéramos una evidencia de anticuerpos. Con la vacuna de AstraZeneca, bueno, a lo mejor es la que hoy día tenemos con mayor disponibilidad en nuestro medio, pero les voy a decir algo, yo creo que si algún estudio me ha costado trabajo leer y entender, y que cada vez que lo leo y lo analizo lo entiendo menos, honestamente es el de la revista Lancet, publicado el día 9 de enero del 2021 sobre esta vacuna. ¿Y por qué me cuesta tanto trabajo el entendimiento? Porque a diferencia de los otros, que a mi punto de vista, y esta es mi opinión personal, eran más protocolarios, acá lo que hicieron fue, había un grupo de personas en quienes se hizo el protocolo que estaban en Brasil, otros en Sudáfrica y otros en Reino Unido.
La idea inicial era dar 2 dosis, dar una primera dosis y una segunda dosis a los 28 días después. Sin embargo, cuando uno ve el estudio, de repente uno ve que hay poblaciones que recibieron dosis a las 4 semanas, a las 8 semanas y a las 12 semanas. Y cuando empezamos a hablar de eficacia, por ejemplo, algo que de repente alentó mucho al uso de la vacuna fue un resultado inicial que se había obtenido en Reino Unido, donde se decía que después de la primera dosis la eficacia en este grupo era del 90%. Sin embargo, ya haciendo el análisis estadístico y conjuntando toda esta información de los casi 24,000 pacientes, lo que se vio es que la eficacia después de la primera dosis es del 64% y luego de la segunda dosis es del 70%. Si ven, pues resulta notorio que de las vacunas disponibles, esta es de la que tenemos una menor eficacia. Sin embargo, ¿qué nos dice la Organización Mundial de la Salud? La Organización Mundial de la Salud, lo vamos a ver un poco más adelante, nos dice que si hay una eficacia que está entre el 60 y el 80%, es una eficacia adecuada y puede tener la autorización, que es lo que se le ha dado, la autorización de emergencia, para usar este tipo de vacunas. Una cosa que sí fue certera es que quienes se inyectaron o quienes se vacunaron con la vacuna de AstraZeneca, ninguno de ellos, de quienes se enfermaron, ninguno fue un caso grave. Entonces este es un punto muy importante a tomar en consideración. Y algo que no conocemos todavía es la duración de la protección. Yo creo que de esta vacuna tenemos todavía mucho que conocer, pero bueno, también nos da una pauta en que si las dosis no se están administrando estrictamente en el tiempo en que se llevaron a cabo los protocolos, al parecer podemos sí tener cierta inmunidad. Por eso nada más el tiempo nos lo dirá. La vacuna rusa, el Sputnik, a quienes muchos le temen porque aparentemente no había información en los medios. Pues bueno, déjenme comentarles que finalmente el día 2 de febrero de este año, los rusos sacaron los resultados de su estudio, en el cual hubo casi 20,000 participantes, y los criterios para decir que la vacuna sirve o no era si el paciente desarrollaba síntomas, si teníamos una prueba confirmatoria de que estaba presente la enfermedad después del día 21, se valoró la severidad de la infección y se valoró también qué tanta inmunidad nos podía dejar este tipo de vacunas. Si bien con todas las vacunas que estamos hablando, se hablan de 2 dosis de administración, y de hecho muchos esquemas hoy día con la vacuna Sputnik establecen 2 dosis, en el estudio, si uno lo analiza con detalle, lo que se analizó fue una dosis única colocada a los pacientes y las mediciones que se hicieron a partir de los 21 días. ¿Qué es lo que nos dicen de la vacuna Sputnik? Que tiene una eficacia del 95%. En aquellos que sí enfermaron, ninguno de ellos presentó casos severos, es decir, la severidad fue del 100%. Y datos que son sumamente llamativos es que aquí sí se midió qué tantos anticuerpos la gente tenía posterior a la administración de la vacuna. Y al día 28 el 100% de aquellos vacunados tenían anticuerpos, tenían inmunidad, y al día 42 era del 98%. Está el texto del artículo, les comparto la referencia, a mí se me hace una opción nada mala en verdad. Y finalmente la vacuna de Moderna. Muchos han querido que esto sea incluso la joya de la corona. ¿Por qué? Porque Moderna fue quien inició con este tipo de tecnologías y hay una temática muy interesante. La vacuna de Moderna se obtuvo a los 42 días después de conocer la secuencia genética del virus. Esto, créanme, esto es un tiempo récord. Para que cualquier otra vacuna se desarrolle con otras tecnologías, normalmente pasaba muchísimo tiempo. Y aquí algo muy loable de este laboratorio fue que en 42 días pudo leer el código genético y pudo justamente desarrollar este tipo de tecnologías. En el estudio de fase 3, que recién se publicó el día 4 de febrero, participaron 30,000 participantes. Lo que se midió es la eficacia en personas de alto riesgo, que esto es además algo que considera el estudio.
Esta vacuna requiere de 2 dosis, una que se administra al día 0, otro que se administra al día 28. De manera similar a la vacuna de Pfizer, lo que tenemos aquí es una secuencia genética que está colocada dentro de un transportador artificial creado por el humano. Por eso es que ambas vacunas requieren de ultracongelación, requieren de temperaturas muy bajas para poderlas llevar de un sitio a otro y que éstas no se rompan. ¿Qué resultados nos arroja Moderna en cuanto a eficacia? Antes de 14 días la eficacia es bajita, 73%. Pero 14 días después de la primera dosis, la eficacia es de un 87% y 14 días después de la segunda dosis, la eficacia es del 91.4%, que este es el dato con el que nos vamos a quedar. La severidad no está documentada en el estudio, pero se supone que es del 100%, es decir, aquellos que enfermaron, ninguno de ellos fue un caso grave, y aunque no tenemos los datos con números como tal para contabilizar, lo que se comenta en el estudio es que tanto la inmunidad celular como la formación de anticuerpos, es decir, de estas sustancias que pueden reconocer al virus como extraño, el artículo dice que hay una evidencia robusta de que estos se están formando. De igual manera, es algo que con el transcurso del tiempo vamos a poder ver y analizar. ¿Cuál vacuna es mejor? Realmente es difícil de saber. Como ustedes vieron, todavía faltan, por ejemplo, que salgan publicados los artículos de CanSino, los artículos de Novavax, pero algo que sí llama mucho la atención es que cada laboratorio utilizó una metodología particular y tuvo objetivos particulares de medición. Mientras unos volteaban a ver más a los síntomas, otros volteaban más a ver lo que son los estudios de laboratorio. En México normalmente tenemos este dicho coloquial de comparemos peras con peras y manzanas con manzanas. Y si nosotros queremos comparar el estudio de Pfizer con el de Moderna, con el de AstraZeneca, créanme, sería como comparar una mandarina con una toronja, con una naranja. Realmente podemos tener resultados muy cambiantes. Sin embargo, hagamos caso a lo que nos dice la Organización Mundial de la Salud. El objetivo de eficacia es que sea del más del 50%. Una vacuna con una eficacia correcta debería de ser del 60-80% o más. Y únicamente para darles un ejemplo, la vacuna de la influenza, que todos lo conocemos y que todos nos la tratamos de colocar, la eficacia que tiene es de un 40 a un 60%, y gracias a esto logramos tener buenos controles de influenza. Entonces no hay que ver con malos ojos, por ejemplo, AstraZeneca por tener a lo mejor estos 20 puntos porcentuales debajo de las otras en lo que tiene que ver en cuanto a eficacia. Recordemos que también tenemos el punto de severidad y bueno, realmente el tiempo va a ser el que nos diga esto. Sería idóneo poder tener lo que nosotros llamamos un estudio face to face o un estudio cara a cara. Sin embargo, hoy por hoy en la literatura médica científica seria no tenemos todavía una evidencia de estas.